Él me dijo, Jack, yo me quiero retirar, Jack, yo me quiero ir a descansar, me quiero ir para la finca. Entonces él se pensionó, él se fue para la finca, él dice, la verdad, quiero descansar, está dedicado como a la pintura y como me dice él, a cuidar el perro. Y entonces, nosotros qué hacemos en este desayuno, nosotros lo que hacemos es invitar a expertos en mercadeo y ciencias afines, en la medida que sea mercadeo, pues porque ese es el título del desayuno, desayunemos hablando de mercado en Estados Unidos, personas que trabajan en el ámbito académico o empresarios que sin ningún interés económico quieren ayudar en la difusión de esta disciplina, que anteriormente era un espacio muy similar al que manejaba Asomercadeo, que era la Asociación de Profesionales de Mercadeo, y también con Carlos Fernando Villa. Inclusive este desayuno nació en paralelo con el de Carlos Fernando, que lo hacía aquí en el Hotel Dan Carton, porque yo inclusive asistía a los dos, al de Carlos Fernando, que está aquí en el Dan Carton, y al de Carlos Sierra. Carlos también se fue para Estados Unidos, él sí sigue trabajando, un poco más a media máquina porque también está dedicado con más descanso, entonces la idea de nosotros es precisamente preservar estos espacios en donde la idea es mantenernos actualizados todo el tiempo en lo que está pasando con el tema de mercadeo. Entonces son personas que tienen mucha experiencia y que nos van a compartir todas esas conocimientos que tienen y son personas que trabajan en el ámbito académico a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuáles son los beneficios del desayuno? Ah, bueno, aquí tenemos cuando nosotros empezamos en 2016. Mire que del 1 al 38 los hicimos todos presenciales. 2016, no hemos parado. Después hicimos del 39 al 52 virtuales porque nos llegó la pandemia y después de pandemia del 53 a hoy estamos en el 78, vamos para el 79, entonces hoy estamos en el desayuno número 79 desayunos. Todos los meses, de febrero hasta noviembre, menos enero y diciembre. O sea, son 10 meses en los que siempre estamos haciendo el desayuno. Ahorita entonces tenemos la oportunidad de hacerlos virtual y hacerlos presencial. Hoy en los virtuales tenemos gente conectada de Montería, tenemos gente de Yolombó, tenemos gente del área metropolitana, gente que está en Río Negro, gente que está en Envigado que por razones de pico y placa se les dificulta. Inclusive Luz Elena, que es del Teodoro Hertz, que conoce este espacio apenas este año, ella estaba muy juiciosa viniendo. ¿Y por qué me movieron el espacio? Si hace un mes fue el viernes, no, está institucionalizado que es los jueves. Pero lo que pasa es que el viernes el mes pasado que hicimos viernes era porque había venido David de España, entonces él tenía la agenda muy apretada y nos tuvimos que ajustar a la agenda de David, pero la idea es que lo hagamos el segundo jueves de cada mes. En Tardeando con Jack, nosotros antes de tener este espacio, tenemos un grupo de discusión donde nos leíamos un libro cada mes y después de leernos el libro nos sentamos a conversar en torno a lo que el autor decía. Algunos apoyando lo que el autor decía, yo estoy de acuerdo con ese autor por esto, por esto y por esto, o no estoy de acuerdo por esto y por esto. Entonces eran unos espacios muy bacanos que hacíamos en la Casa Club del egresado de la Medellín. Entonces manejaba Tardeando con Jack y el desayuno como con dos formatos distintos, porque el de allá era un formato mucho más académico dirigido a consultores, pero cuando tuve lo de la Carlos Junior no fui capaz de separar los dos espacios, el de académico, este más empresarial. Entonces, aquí que estamos proponiendo un networking, porque nosotros tenemos tres perfiles ahí. Si ustedes miran cuáles son los perfiles, aquí tenemos o presencial o conectados empresarios, son dueños de sus propios negocios
Uno, dos, tres. Hola, Elena, Anderson, ¿me escuchan? Sí, Amiga. ya está bien, ya. José, Sí, ya se escucha. Ya se escucha, gracias. Gracias. Juliana. Sí, ya se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. Ya sí Sí, nos ya. escuchan. Sí, ya. Gracias. Ok. Alcanzaron a escuchar lo que les estaba contando de Montevideo y del director de Metamínico. Aru. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya escuchamos. Sí, escuchamos ya. Sí, escuchamos. Estaba preguntando que si habían escuchado lo que estaba diciendo el directorio. Hola. Sí, escuchamos. Ok, muy bien. Dentro de la sección de libros recomendados, como estamos hablando de ventas, la lectura recomendada hoy son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Eso es, digamos, un clásico de Stephen Covey, una lectura que nos ayuda mucho a pensar en ese desarrollo personal y profesional que todos podemos potenciar. Un libro de esos que uno como que tiene que tener en la biblioteca, que le ayuda a uno mucho a, digamos, construir relaciones positivas, a pensar en una actitud positiva y obviamente los asesores comerciales que requieren mucho, de tener esa energía siempre, con mucho entusiasmo, pues es un libro que no podemos dejar de recomendar. Dentro de 8 días, nosotros cada mes hacemos desayuno, como les decía. Francisco Torreblanca, que lo están viendo ahí la foto, es un español de la Universidad de SIC y él se enteró que el mes pasado que tuvimos aquí a David Juárez, sacamos el espacio para que nos acompañara acá en el desayuno. Entonces él me escribió y me dijo, Jack, yo quiero estar allá en el club. Como ya teníamos la agenda completa para todo este año y yo no quería dejar de aprovechar el espacio, perdón, no quería desaprovechar la venida de Francisco aquí a Colombia, entonces abrí ese espacio para dentro de 8 días. O sea, cada mes tenemos el desayuno, segundo jueves, y ya tenemos la agenda hasta noviembre. Pero este señor que se enteró del espacio, que es español, que viene solo una semana a Medellín, nos va a hablar de competencias creativas individuales. Él me decía a mí que el World Forum Economic el año pasado, en 2023, dijo que las competencias creativas individuales a futuro, en los próximos 5 años, o sea, 2028, está proyectada como una de las habilidades más importantes que nosotros tenemos que empezar a proyectar. Entonces él escribió 2 libros y en esos libros él trabaja mucho ese tema y además de la famosa tormenta de ideas o lluvia de ideas, que es una de las técnicas que uno utiliza para ser más creativo, él tiene una propuesta muy interesante sobre el tema. Abrimos el espacio, o sea que para que sepan, apenas inclusive ni siquiera el club sabía, está diciendo ahorita a Sara Benedito, abrir ese espacio para el jueves, dentro de 8 días nuevamente, que nos veamos acá, aprovechar la venida de Francisco Torreblanca, que viene a hablarnos de ese tema, competencias creativas individuales. Entonces les va a mandar
a partir de hoy la invitación nuevamente para los que puedan sacar ese espacio. Listo. Entonces ahora sí, vamos con Eduardo. Eduardo yo lo conocí porque fuimos compañeros de la universidad. Sí, pero es que no pasa que hay. Eduardo yo lo conocí porque Eduardo y yo fuimos compañeros en EDAFIT. Y Eduardo, igual como en el caso mío, nos encarretó el tema de la consultoría. Yo me fui más por el área de mercadeo, Eduardo se fue más por el área comercial. Y no solo porque tenemos una relación de amistad y de compañeros, sino también de colegaje. Cuando estábamos en pandemia me dijo: Jack, yo tengo un cuento montado muy bacano de cómo uno debe estimular al área comercial y tiene unos parámetros muy claramente definidos, porque uno normalmente cuando piensa en un comercial es, bueno, yo le voy a pagar un fijo y unas comisiones, pero ¿en las comisiones de cuánto? ¿Y cuánto le pago? ¿Y en qué sector cuánto se maneja? Entonces uno lleno de dudas a la hora de definir esa asignación salarial y ese tema de compensación de los, no solo de los vendedores, sino de toda el área comercial, porque hay muchas empresas que dicen, no, pues cada uno tiene su sueldo, pero también algunos trabajan para el equipo comercial completo, desde el vendedor raso hasta la alta dirección en ventas. Entonces, cuando vi la propuesta de Eduardo, yo lo llamé, inclusive desde el año pasado vinimos a agendarnos, nos vinimos a agendar como en octubre, noviembre del año pasado. Él sabía del espacio, porque ya nos había acompañado. Entonces, dije, ese es un tema que es muy sensible, por lo menos en las empresas que yo asesoro, que muchas veces nos sentimos corchados como en cómo hacer ese trabajo de compensación. Y nadie más que Eduardo, por lo menos de lo que yo conozco en este tema, sabe más que Eduardo sobre el tema. Entonces, por eso es nuestro invitado especial. Eduardo lleva más de 20 años trabajando de tiempo completo como entrenador profesional. Él ha dirigido equipos de ventas, desde gerentes, directores, vendedores, emprendedores, y es consultor y asesor, y es speaker y coach en Colombia y en varios países. Inclusive está con el proyecto de Fábricas de la Productividad de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Entonces, Eduardo, bienvenido a este espacio y qué rico que hayas aceptado acompañarnos el día de hoy. Gracias, Jack. Bueno, buenos días para todos. Muy complacido de estar en esta invitación y vamos a tocar un tema que es un tema sensible, es un tema importante, es un tema reflexivo. Yo pues hemos denominado la charla el plan de compensación para vendedores. Esto es una charla de un tema mucho más grueso. Esto no es tan fácil resolver esto en 1 hora y media como tal, sino que el tema es un tema estructural, central, de gran interés, de gran preocupación, de grandes tensiones y sobre todo con unos cambios muy significativos en lo que pasa hoy en el mundo comercial. Vamos entonces a comenzar a trabajar con esto. A Jack, muchas gracias por la invitación. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Ahí hay un resumen de mi experiencia y la pongo básicamente por lo siguiente, porque yo llevo más de 40 años en ventas, trabajando con las empresas. Durante 22 años trabajé con empresas muy importantes, muy grandes, y como cosa curiosa, los planes de compensación hace 20 o 30 años son completamente distintos a hoy. Se ha modificado el plan de compensación. Y yo diría que en términos generales, por lo que les voy a contar ahora, se ha deteriorado el plan de compensación. El plan de compensación no ha venido siendo amigo de la estrategia y de los vendedores, ni mucho menos. Y hoy tenemos un dilema muy grande en las empresas, y es que tenemos que cuidar al equipo de ventas. Tenemos que desarrollar el equipo de ventas. Tenemos que pensar que hay una gran fragilidad en el equipo de ventas porque los vendedores saben vender y la pandemia puso a los vendedores a hacer sus propios negocios y lograron sobrevivir, y muchos de ellos aprendieron que lo podían hacer solos. Tenemos una gran cantidad de empresas donde sus vendedores tienen negocios alternativos y eso tiene una gran complicación. En ese proceso, digamos, de 22 años de trabajo corporativo y hace 20 años que me dedico al entrenamiento y a la consultoría, pues he recorrido una gran cantidad de empresas, básicamente en el entrenamiento de equipos de venta y en la consultoría. Pero hay un tema que hace 10 años comencé a desarrollar
que era cómo pagarle al equipo de ventas. Ese tema es un tema de mucho interés, de mucha preocupación y de confusión, porque los empresarios realmente no saben si el modelo que tienen es un modelo acertado, si es bueno. El plan de compensación está como dormido en las empresas y surge en su nivel de importancia y preocupación cuando se van los vendedores o cuando llegan los vendedores nuevos. Porque cuando se van los vendedores, el vendedor se va generalmente por ingreso o por incumplimiento de la empresa porque no le pagó, porque salió un negocio. Hay muchos conflictos con eso. O cuando empiezan a buscar vendedores y los vendedores dicen, ¿cómo me va a pagar eso? Mire las ofertas que tengo aquí en el mercado. Usted no se da cuenta. Porque la selección es doble. Yo escojo al vendedor y el vendedor me escoge a mí como tal. Entonces, ya hace 10 años tengo un tema de consultoría, de seminarios como tal, por todo el país, con empresas de todos los niveles. Y hoy les voy a dar un pequeño resumen y aporte que creo que va a ser muy importante para ustedes. Aquí no se trata de que estemos de acuerdo. Esta no es una charla para que estemos de acuerdo. No. Simplemente aquí hay una visión diferente o una visión propia recopilada por la experiencia y por el conocimiento y por el estudio, pero nadie tiene la razón. Esto es un tema de efectividad, no de razón, porque hay muchas creencias. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar mucho con esas reflexiones. Comencemos a definir de una manera muy clara qué es un plan de compensación. Un plan de compensación, todos ustedes lo saben, es la manera como le pagamos y remuneramos a nuestro equipo de ventas. Ese es básicamente. Un plan de compensación es una gran herramienta estratégica, es un arma en contra de los vendedores cuando el gerente, por ejemplo, no estimula bien a su equipo de ventas. Cuando el diseño del plan de compensación está una cosa que vamos a ver ahora que se llama las zonas de castigo. ¿Cierto? Las zonas de castigo. ¿Qué es las zonas de castigo? Cuando yo empiezo a restar en los planes de compensación. Por ejemplo, si usted no cumple el 85% de su presupuesto, yo no le pago comisiones. Eso antes no existía. ¿A quién rayos se le ocurrió decir que si un vendedor no cumple el 85%, yo no le pago comisión? Eso es castigar al vendedor. Es mi opinión. Yo encuentro gerentes que dicen, y hay empresas que trabajan con el 100%. Entonces son creencias y las creencias pues, no se pueden discutir. Entonces un plan de compensación yo lo relaciono como una paella. Una paella. Primero porque me gusta cocinar paella. Segundo porque es el ejemplo perfecto. Hacer una paella significa que nosotros tenemos una receta, llamémoslo así. Una paella se hace con el gusto del paellero. Entonces el paellero lo que hace es escoger unos ingredientes. Y en un plan de compensación lo que tenemos que escoger son los ingredientes. ¿Qué le gusta, qué no le gusta y qué cree? Entonces, como hay tantos ingredientes y si uno va a España, pues no es lo mismo en la costa que en el centro, no es lo mismo en las diferentes regiones o los que hacen las paellas aquí lo hacen de diferentes maneras. Lo mismo es un plan de compensación. Por eso los planes de compensación existen unos modelos, pero todos los planes de compensación son distintos. Como los frijoles antioqueños, todos los frijoles son distintos y cada uno le echa una receta. Entonces lo que tú tienes que escoger, y por eso les di una hojita, ahora la vamos a mirar, ustedes tienen que escoger los ingredientes con los cuales van a hacer su plan de compensación. Yo les voy a dar ahora 14 ingredientes, de los cuales creo yo que son importantes a tener en cuenta cuando hace un plan de compensación. Puede haber más, puede haber menos, muchas empresas utilizan algunos, otros no lo utilizan, otros tienen creencias, dicen, eso no lo hago, otros tienen, se inventan, pues digamos, algunos ingredientes como tal. Entonces, la gran pregunta es, para que tu plan de compensación sea bueno, sea atractivo, sea retador, sea competitivo, tú tienes que tener en cuenta unos elementos importantes que impacten la productividad. Un plan de compensación es una gran herramienta estratégica que está diseñada para aumentar la productividad y para aumentar la rentabilidad, no para castigar a los vendedores. ¿Dónde nos inventamos los castigos? Yo no sé eso de dónde viene, pero se volvió una moda y se volvió una creencia de que si yo no
si yo no hago eso, los vendedores no van a vender. Y esa es en mi concepto, es una creencia errónea. Entonces, cada uno de ustedes y en cada empresa tiene que armar su propio rompecabezas. Cada uno tiene que determinar. Porque también tenemos que tener en cuenta de que un plan de compensación es un acto de generosidad de los dueños de la empresa con sus vendedores. Mientras más generoso, pero esté acompañado de la estrategia y del proceso de formación y de todo el tema del acompañamiento, los resultados van a ser mejores. Pero no necesariamente por tener el mejor plan de compensación tengo los mejores resultados, porque también depende del equipo de ventas, porque también depende de la actitud de los vendedores, porque también depende del acompañamiento. Entonces, la primera asunto que quiero plantearles es que cualquier modificación al plan de compensación debe estar revisado por su departamento jurídico. Porque aquí tenemos un riesgo muy grande que en un futuro pueda haber una demanda. Puede haber una demanda por algún incumplimiento sobre la ley. La ley es muy compleja y los abogados laborales, usted sienta 2 abogados laborales y le dan 5 versiones distintas. Entonces, a usted no lo demanda un vendedor, sino un ex vendedor. El vendedor recopila información. Primero, tiene todo el derecho desde el punto de vista legal. Aquí, si hay un tema de incumplimiento, él pueda reclamar. Por ejemplo, los famosos que las comisiones entran a los bonos. No quiero decir la palabra de la empresa que los vende, que a los bonos. Y hay una interpretación. Yo tengo abogados que dicen, todo lo que el vendedor genere por su trabajo, hay unas condiciones especiales, tiene que tener prestaciones sociales. Y cuando usted coge un modelo de alguna empresa y determina que las comisiones no tienen prestaciones sociales, usted está incurriendo en un riesgo hacia el futuro de que alguien va a reclamar y dice, y los jueces laborales en Colombia están a favor del trabajador, sobre la ley están a favor del trabajador. Ahora, ¿cuál es el problema? Viene un tema en la reforma laboral, que no me voy a meter en eso, yo no soy abogado, simplemente un espectador que lee noticias, donde tenemos un proceso de desvinculación de los vendedores y de los empleados que va a tener que ir a los juzgados. Es un juez el que va a tener que determinar cuándo una persona sale. Porque nosotros crean una ministra declarada comunista. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a tener, tenemos un problema de contratación gigantesco. En el momento en que nosotros contratemos no sabemos entonces cómo vamos a salir de una persona si tiene sus niveles de improductividad como tal. Entonces un plan de compensación es como eso, ¿cierto? Como un nido de avispas. Está ahí tranquilo hasta que usted lo toca. Entonces, si no quiere meterse en problemas, no cambie el plan de compensación. Pero si usted quiere aumentar la productividad, cambie el plan de compensación. Y ese tema hay que abordarlo seriamente, porque tenemos una rotación de vendedores grande después de la pandemia y ahora más que nunca están retirando los buenos vendedores. El problema de la rotación de vendedores no es que los vendedores buenos se vayan, sino que los productivos se queden. ¿Sí o no? Ayer me pasó algo que me llamó mucho la atención. Me llamó una persona que está buscando empleo y me dijo, yo quiero que me consigas un trabajo donde me paguen el mínimo, pero que yo no tenga techo, porque yo voy a ganar un montón de comisiones. Ahora vamos a hablar de los Que eso techos es raro, y el que famoso aparezca un piso. personaje de eso. Normalmente uno le dice, no, yo aseguro mi mínimo y si me ganan unas comisiones, pues muy rico. ¿Cierto? Sí. Y esto es todo lo contrario. Entonces tenemos que abordar el plan de compensación y revisarlo, no cambiarlo. Y uno tiene que decir, ¿para qué voy a cambiar el plan de compensación? Yo llego donde empresarios que me dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo no tengo problemas en mi plan de compensación. Y tienen un plan de compensaciones sencillos y les funciona. Es que los planes de compensación no son ni buenos ni malos, son simplemente. Entonces uno tiene que determinar para qué lo va a hacer, porque el día que toque el plan de compensación va a haber una reacción. Esa reacción por naturaleza del equipo de ventas, por naturaleza hay que enfrentarla. Entonces a mí me dicen los empresarios, me dicen, no, Eduardo, no, yo no toco ese tema, no, me comen los vendedores. Donde yo toco ese tema, que ni siquiera saben que lo van a tocar. Y yo le hago una sola pregunta al gerente, le digo, ¿en su empresa manda quién?
Y se ríen. Y no saben contestar. ¿Quién manda en su empresa? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tomar también decisiones gerenciales en favor de la productividad. El plan de compensación protege a las empresas. Protege a las empresas de las dificultades económicas. El plan de compensación protege a los vendedores. Si no tienes vendedores, te vas a quebrar. Porque el vendedor es el que mantiene la empresa, digamos, abierta y trabajando. Entonces, quiero hacerles esta pregunta, mientras ustedes ahí dos o tres respuestas. ¿Qué creen ustedes que es lo más difícil en la compensación de vendedores? Quiero escuchar algunas respuestas. Digan. Una de las que normalmente el empresario le pregunta a uno es ¿cuánto de porcentaje en la parte variable le debo pagar? Esa es una pregunta muy, muy, muy recurrente. Y yo les digo, es que el plan de compensación no es una fórmula matemática. No existe. Yo le doy, no, es que no hay. ¿Usted va a pagar un negocio de una caldera industrial de 1.500 millones de pesos o va a pagar un producto de 20.000 pesos? No, y con una agravante bien grande, Eduardo, y es que te preguntan que cuánto de porcentaje y tienen problemas en costos de productos, o sea, ni siquiera con el costo del producto. Entonces, ¿cómo uno va a hablar de un margen cuando ni siquiera conoce si está ganando o no en el producto? Exactamente. Hay empresas que dicen yo no puedo pagar tanto porque no les da la rentabilidad. Y yo le digo, revise primero la rentabilidad también para poder ajustar el plan de compensación. Uno de los problemas más grandes que tengo yo, me ha pasado desde la vida y ponerle un techo al vendedor, no porque no se lo merezca, no porque no se lo haya ganado, sino porque genera mucho temor entre los empleados y los vendedores. Mucho, más de la cuenta. Claro. Porque el plan de compensación genera, antes tengo la diapositiva ahí, genera muchas dificultades al interior de las compañías y muchas envidias y muchos conflictos. Celos, tremendamente los celos. Los celos se dan, se los voy a decir en términos generales. Básicamente los gerentes financieros dicen, pero ¿cómo se va a ganar más que yo? Pero, no, y el gerente, O el gerente, dice, el dueño, muchas dice, ¿cómo se va a ganar más que yo? Y después dice el de producción, pues yo sé que produzco. Y saldrá el portero y dice, pues que yo abro la puerta del negocio. ¿Sí o no? Entonces vamos a hablar ahora de los techos y de los pisos. Sí, sí, ahí vamos a trabajar. ¿Quién más dice? Dime, Tomás. Cuando ustedes 8 y 10 del mes, como que este gana más, este gana menos, esta es la pelea entre ellos mismos, ¿cierto? No con nosotros empleados, sino entre los mismos vendedores, que se miden mucho y hay mucho cero entre ellos, ¿ves? Porque ganan tanto, yo no. ¿Cómo ajustar eso para que sea como equilibrado si usted es un equipo de ventas que generalmente tienen el mismo rol? Buena pregunta. Tienen que ganar distinto, por productividad, por estrategia. Mire, uno no puede hacerle, digamos, caso a algunas de esas envidias, porque eso no es lo mismo lo que gana Messi a lo que gana el portero. Pues, por decir algo, también es la figura. Pero ahí hay unos diseños de los roles de los vendedores que son muy importantes. No es lo mismo que haya un vendedor que esté trabajando, por ejemplo, licitaciones, o los clientes VIP o los clientes más importantes, aquellos que estén manejando un punto de venta y los clientes más pequeños. Por eso, una de mis grandes recomendaciones es la especialización del equipo de venta. La categoría, se puede categorizar de muchas maneras y eso tiene que ser un proceso de escalonamiento en la empresa, por conocimiento, por resultados, por el tipo de cliente. Ahora lo vamos a ver en los ingredientes como tal. ¿Alguien más quiere hacer una presentación? Wilson, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Pero que finalmente tengan un balance. Qué buena esa pregunta. Y les voy a hablar un poquito sobre eso. Mientras el presupuesto de ventas esté ligado al plan de compensación, los gerentes, los directores y los vendedores siempre van a echar el presupuesto para abajo. Es imposible alcanzar las cifras. Eso no lo alcanza. No, y es que además lloran por naturaleza porque si se dejan aumentar el presupuesto de venta, como la compensación está ligada a un castigo, ¿cierto?
Entonces ellos van a tratar de que el presupuesto sea menos para poderlo alcanzar. Eso es un diseño, digamos, para mí erróneo, pero es que en el 80-85% de las empresas el famoso piso comisionable funciona así, y eso es lo que nos está dando resultados. Entonces no se pueden poner metas grandes porque ni el director comercial ni el vendedor quiere hacerlo porque no está relacionado con... Por eso mi inquietud y un poco el gran tema de hoy es separe el plan de compensación del presupuesto de ventas. Ahora les voy a dar una apreciación sobre eso. Entonces tenemos hoy un inmenso problema y es, lo primero, hoy hay una preocupante rotación de vendedores y sobre todo la pérdida de vendedores buenos. Y cuando un vendedor bueno se va de una compañía, es un problema con la compañía. ¿Quién pierde la compañía? Usted no puede seguir diciendo, cuando se va un vendedor bueno y el gerente dice, ay, siquiera se fue, estaba cansado de él. No. Usted perdió demasiado. Lo otro, la dificultad para conseguir nuevos vendedores. Pues es que no hay asesoría o reunión donde a mí los gerentes me digan, Eduardo, ¿dónde consigo buenos vendedores? Yo le digo, usted ya revisó el plan de compensación. Revise primero el plan de compensación y después revise el tema. No tener una compensación atractiva para los nuevos vendedores. Entonces hay una guerra por el talento en ventas. Las compañías que tienen billete, las compañías multinacionales, las compañías agresivas, tienen plan de compensación muy atractivo. Y los buenos vendedores están yendo para esas compañías. Y usted no puede hacer nada o muy poco por retener, digamos, el talento bueno. Y ellos están en la cacería de los vendedores buenos. Ellos saben en qué empresa y son capaces de escoger el sector, la especialidad, llaman a esos, ustedes saben que la manera de seleccionarlo es, venga, véndame lo que usted haga sin saber qué están haciendo ahí. Y en ese momento, cuando están haciendo esa simulación, le ofrecen una propuesta atractiva. Él dice, está buenísimo, yo no tengo cómo ganar eso en mi empresa. Y se va a poner el jefe, le tengo una noticia, ¿qué negocio me trae? No, me voy. ¿Cómo que usted sabe cuándo se va? No, ya, me estoy despidiendo. ¿Cómo? Y lo cogió. ¿Por qué? Porque hubo una propuesta. Eso siempre ha existido, pero hoy más que nunca, un plan de compensación deficiente lo que agranda es la puerta de salida de los vendedores. Otra de las cosas es la improductividad de algunos vendedores. Es que usted no se puede llenar de vendedores improductivos. Si usted se llena de vendedores improductivos, se quiebra. Porque tenemos ese concepto de que es mejor malo conocido. Como no tenemos facilidad para vincular cliente, entonces nos quedamos con una gran cantidad de personas que nunca se mueven. Nunca los vendedores improductivos se han movido. No los reciben en ninguna parte. La competencia está feliz de que los tenga. Dime. Sí. Qué bueno. Me perdona si dije una barbaridad con... Y qué bueno ese perfil. Pero hablando de esto, que hay un error que tenemos en las empresas, pues observamos cómo el nivel de satisfacción de los vendedores veteranos, ya me estoy ganando. Sí. La vaca Sí. sagrada. 8 millones de pesos. Sí. Cómo Sí. se le olvida el interés en crecer su margen, la zona de los otros la empresa. Entonces ya es un señor de pico de edad que la empresa dice, entonces, ¿qué hacemos con fulanito? Si ya no quiere producir más, a la empresa no le interesa, pero como es un fulano de 20 años de antigüedad, una carga de costos muy alta. Creo que es uno de los tantos que en este hemos encontrado nosotros a negociar con estos vendedores. ¿Cómo estimularlo? Que satisfechos con sus 10 millones de pesos, porque puede dar más. Eso es bastante frecuente y es una inquietud de los gerentes. Y yo les diría, cuiden esos vendedores. Esos vendedores ya no existen. El problema que tenemos nosotros con los vendedores veteranos es que nos han acompañado 10 o 20 años en la empresa, pasaron por todos los problemas de la empresa, nos han hecho crecer y después se nos vuelven un problema. Y ahí hay un tema del rol de esos vendedores. Esos vendedores son buenísimos para conservar clientes. Entonces lo que nosotros le tenemos que dar es un rol. No le pida a un vendedor que lleva 25 años en una compañía a que después de que se ha recorrido medio mundo
salga a buscar nuevos vendedores, está cansado. Clientes nuevos. Exactamente, denle una cartera especial de administración de clientes que lo saben hacer muy bien. Esos vendedores y que se queden ahí, que se ganen sus 8 millones de pesos, pero denles un rol competitivo. Además, sirven de maestros para los nuevos vendedores. Esos son los verdaderos capacitadores que tenemos que tener. ¿Qué ibas a decir algo? No, yo pues quería colocarles un ejemplo frente a él, porque es que, por ejemplo, lo que decían de los 20 años de vendedores, pues básicamente también se ha ganado ese puesto pues, por los 20 años. Claro. Hay una cosa que es muy importante, por ejemplo, cuando llega un nuevo líder de ventas y le dice al vendedor que lleva ahí 20 años, venga, mira, usted tiene una cartera de 20, pero es que necesitamos nuevos clientes, ¿cierto? Y lo ponen a salir a la calle, que pagó específicamente con un vendedor. Lo ponen a salir a la calle y cada vez que este hombre salía a la calle, perdía plata, la que usted quiera, porque no tiene un bar. El cliente era lo que lo llamaba y resolvía una venta en un teléfono en 2 minutos y vendía 50, 70, 10 millones en un minuto. O sea, es así. Listo. O sea, que es un tema de precios, ya no es un tema de acuerdos con unos clientes. Entonces salía a la calle, estaba haciendo una visita y lo llamaba y no podía contestar, no podía dar un precio. El hombre decía, pero el jefe no entiende que en esta salida mía estoy perdiendo un poco de plata. Entonces no había un motivador, como que hay una desconexión gigante frente a la motivación que tiene el hombre frente a los nuevos retos del marketing. Nos salir a buscar oportunidades porque no vamos a ver. Ese es un problema de estrategia. Y yo les voy a decir lo siguiente. A veces nos estamos matando a los buenos vendedores. Lo que uno tiene que identificar es que el rol de ventas tiene muchas variantes. Una de ellas es la que llamamos los agricultores de negocios, que son aquellos vendedores que son muy buenos en administrar clientes, en desarrollarlos, en hacer venta cruzada, en rentabilización, en fidelizarlos, en que no se vayan para... Eso lo llama, hay varios nombres, digámoslo en este tema, agricultores. Mantener, ese es el gran tesoro de las empresas. El tesoro de las empresas es los clientes actuales. Si los clientes actuales se van, te quiebras, punto. Porque el mercado es muy distinto. Y tenemos otro tipo de vendedores especializados, que les gusta salir, que les gustan las comisiones, que les gusta el no, que les gusta la guerra, que les gusta, le tiene que gustar, que los llamamos los cazadores de negocios. Y los cazadores de negocios son personas especializadas en salir a conquistar el mercado. Uno no tiene las habilidades para administrar y para en las mismas condiciones. Entonces lo que hay que hacer es evaluar. ¿Usted es bueno para qué? Y en el momento en que uno evalúe, este vendedor es bueno para qué, lo ubica, porque es un problema de ubicación, es un problema estratégico. Entonces, ahí también tenemos que mirar que la gerencia tiene una gran responsabilidad en determinar cuáles de sus vendedores los va a tener en qué rol. Es una cosa, en mis 25 años de experiencia, muchas veces no cumple el presupuesto, entonces el gerente, el director empieza a echar a todo el mundo porque no sirve. Y se pone uno a investigar y resulta que el vendedor no le dieron herramientas, no lo capacitaron, no lo acompañaron, no le oye sus insights. El hombre lo comienza a vender, pero no lo preparan. Yo creo que un vendedor hay que volver profesional, Total. hay que volverlo holístico, ¿cierto? Que la persona la capaciten, la escuchan, lo acompañen, salgan con ellos y tengan muy claro el rol y los indicadores. No sé si vas a tocar eso ahora. No, sí, lo que pasa es que el presupuesto sí tiene una gran complejidad y un impacto sobre la productividad y sobre el ingreso de los vendedores. Nosotros no podemos seguir teniendo un presupuesto de ventas como un arma de presión. Un vendedor no va a vender más porque le suban el presupuesto, ni va a vender menos porque le bajen el presupuesto. Un vendedor va a vender más si su compensación, si su satisfacción, si su trabajo, si su relación con su líder comercial le impacta y es bueno. Entonces nosotros creemos que subirlo, pero yo he tenido gerentes que me dicen, la mejor manera de echar a este vendedor es subiendo el presupuesto. Porque no cumple, porque ya tengo argumentos, porque no cumplió el piso comisionable y el vendedor. Ahora vamos a ver sobre el presupuesto. Ok. Sigamos con este entonces, y digamos el otro gran problema es no comprender que el plan de compensación es una de las mejores estrategias de venta. Cuando tú ves que el plan de compensación es la gran estrategia, y ahí se desliga la productividad, y ahí es donde tenemos que trabajar, y esto no es complejo, esto no es difícil, es como entender para qué es el plan de compensación. No solamente es para compensar.
Entonces, el primero que debe ganar en el plan de compensación es la empresa. No puede ser que un vendedor se meta al bolsillo un billete grande, grandísimo, por ejemplo, en un negocio grande, y la compañía pierda o gane muy poquito. Pero eso está en el diseño del plan de compensación. Por ejemplo, con los negocios grandes es muy importante tener un especial foco, especialmente en las licitaciones o los negocios muy grandes. Es que una licitación genera, entonces, y eso no lo tenemos, entonces ponemos techos comisionables, y eso a veces no es bueno. Todo eso, digamos, tiene que ver con el plan de compensación. Yo les entregué un formato para que ustedes lo manejen, que ahí lo tienen. Y es que ustedes deben evaluar y poner aquí, ahora, después, como quieran, qué suma y qué resta en un plan de compensación. Voy a suponer, o los invito, a que reevalúen su plan de compensación. Y para eso, entonces, uno tiene que decir, mi plan de compensación, qué suma y qué resta. Y es una opinión personal y subjetiva. Por ejemplo, alguien podrá decir, es que yo tengo un básico. Y alguien dice, un gerente, eso suma. Y otro dice, eso resta. Porque mientras el básico sea más alto, la comisión es más bajita. ¿Cierto? Pero es la interpretación. ¿Qué resta? Los pisos comisionables. Si a mí me castigan porque no cumplo el 80 o el 85%, eso resta para mí, Eduardo. Pero para un gerente dice, para mí es buenísimo. Entonces, póngalo que suma. Que le quito comisiones y el cliente no paga después de 45 días. Usted tiene que evaluar si eso le suma o si eso le resta. Usted tiene que evaluar, perdón, si la comisión de los negocios de los clientes nuevos es mayor o es igual a la de los clientes actuales. Entonces, es muy importante definir para uno decir, yo tengo esos ingredientes y con estos ingredientes voy a empezar a mirar cómo los mezclo, ¿cierto? Al final del plan de compensación, el plan de compensación, repito, tiene que lograr el siguiente objetivo: mayores ventas y mayor rentabilidad. Mayor satisfacción para la empresa, mayor cumplimiento de presupuesto y mayores ingresos para los vendedores. Yo te tengo una pregunta que me resta. Hay una gente que no le da miedo pagar que sea prestacional, porque si la venta es rentable y yo pago mis prestaciones, eso en parte hace parte de la compra. Qué rico, mis comisiones son prestacionales. Porque hay tanto temor sobre pagar las prestaciones si la venta es rentable, pues porque ese miedo que es que los bonos no son prestacionales. Los abogados me gustaría que dieran su opinión. Yo voy a dar mi opinión desde mi punto de vista. La ley hay que cumplirla. Diga lo que diga la ley. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con la ley. Si la ley determina que sobre las comisiones, la constitución de la figura de las condiciones, hay que pagar prestaciones sociales, hay que pagarlas. Y es que es un beneficio para el vendedor. Pero claro, a mí también entonces los vendedores cuando se van y los están atrayendo a otra empresa, le preguntan una pregunta que no falta, sobre sus comisiones, ¿a usted le pagan las prestaciones sociales? Él dice, no, a mí me dan bonos de tal empresa. Dice, aquí todas sus comisiones entran a sus prestaciones sociales. Inmediatamente. Pero yo lo que entendí tu presentación precisamente fue eso, y es que todo lo que se le pague al vendedor, todo es Es una interpretación que yo conozco de abogados laboralistas y hay otros que dicen que no. Ustedes dicen de una manera corta, las comisiones tienen que tener prestaciones sociales o se pueden pagar con bonos de Sodexo. Sí, son prestacionales. Son prestacionales siempre. Los bonos no siempre son salario. No es un pago fijo, entonces no se va igual. No, puede ser, por ejemplo, un premio. Puede ser un bono. ¿Cierto? Es que normalmente sobre el premio hablamos. Hacer esta aclaración. Los bonos, aquellos que conocemos, Sí. pueden ser salariales si son para que el vendedor preste sus servicios. Por ejemplo, el vendedor necesita vehículo, pone su vehículo, sus motos, sus carros, su lancha, lo que sea, para trabajar mejor. Le damos 500, 1 millón, ahí no es salario. No, exacto. ¿Cómo se conoce la figura? El vendedor de cualquier cosa, ¿no? Claro, no tiene que andar a la calle, le pagamos un bono de movilización.
su carro o su moto para En el 9. estamos faltando a la realidad. Claro. Ahí sí sería esa la... Entonces voy a interpretar para que terminemos este tema dando respuesta. En términos generales, yo por eso les dije, cualquier modificación que lo haga el departamento jurídico. Digamos con la interpretación de ustedes que son abogados laboralistas. Todas las comisiones normales, como comisiones de los vendedores, tienen que tener prestaciones sociales. Si usted las disfraza de otra figura distinta, corre el riesgo de que el día de mañana esa persona le diga a la ley, al juzgado, a mí me incumplieron con eso y viene un proceso, ¿cierto? Ya, queda, gracias por la información. Entonces, aquí está, esto es muy... Una pregunta es que es muy usual, por ejemplo, en esos negocios grandes, como la comisión puede ser tan grande, negocios que es una licitación, que se manejen unos bonos asociados a esa licitación, es decir, que ese pago por haber logrado eso, porque también la empresa está haciendo un esfuerzo en el tema de precios y posiblemente la utilidad no sea igual a una venta recurrente. Entonces empiezan a manejar el tema de bonos, entonces ¿qué tan legal puede ser eso? No sé. Esa es una discusión con el juzgado. Lo que hay que determinar dentro del diseño de la compensación es los negocios especiales que se clasifican como especiales. Las licitaciones tienen que tener una compensación distinta. Diferente. Eso es muy importante. No pueden entrar al proceso normal de las comisiones. Muy bien. Y también le estoy dando otra figurita que tengan ahí, perdón que es los elementos que ustedes pueden ir rayando si quieren. Esos son los ingredientes del plan de compensación, que lo vayan anotando, digamos, con más gusto. Digamos, en mi recorrido de tantos años en las empresas, yo he visto los 3 grandes problemas de los gerentes o directores de venta. ¿Por qué hablo de gerentes y directores? Porque no hay una unificación de cuándo es gerente, cuándo es director. En fin, es lo mismo, el que maneje el equipo de ventas. O líder. Lo primero es el gran problema, que no tienen un plan estratégico de ventas. No tenemos un plan estratégico de ventas. Y es mejor tener un plan estratégico de ventas corto, sencillo y efectivo que no tener. La gran mayoría de las empresas medianas y pequeñas no tienen un plan, tienen un presupuesto, y un presupuesto no es el plan. El presupuesto es el qué y el plan de compensación, el plan de estratégico es el cómo. Lo segundo, el gran problema es la selección de vendedores. Esto es y se vuelve un gran problema. ¿Qué necesito? El perfilamiento, dónde los consigo, el proceso de evaluación. La semana pasada me contaba una empresa que están haciendo un gran esfuerzo por vincular vendedores y contactan, hacen a través de internet, de todos los portales especializados de muchas cosas, pueden escoger un 20, 15, van haciendo 5 personas, llaman a entrevista y no les va nadie. No les va nadie. Entonces, tenemos, y no solamente los vendedores, es que hoy el talento en general se está volviendo muy complejo. Y lo otro es el plan de compensación para los vendedores. ¿Cuál es el mejor para mi empresa? Cuando vamos a ver una compañía multinacional, una empresa grande, su plan de compensación no se puede copiar para una pequeña o una pyme. Recuerden que el 85% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros tenemos que adaptar también el plan de compensación para eso, y también con los recursos, y también con la estrategia, y también con las posibilidades. El foco aquí es muy importante. ¿Cuál es el gran problema? Las creencias que todos tenemos. Créanme lo que les voy a decir. En una consultoría de plan de compensación, que hago muchas, yo me demoro más en las creencias del gerente que en el plan de compensación. Explicándole por qué hay que revisar el plan de compensación, por qué hay que modificarlo, qué significa el básico, qué significan las comisiones, qué significa que no le pague bonos por las comisiones, ¿cierto? Porque él dice, no, todos mis amigos, y entonces, creencias. Y las creencias, en las creencias nadie tiene la razón. Nadie tiene la razón. Las creencias tienen mucho de subjetividad. Cuando un musulmán se pone un cinturón de explosivos y va para una mezquita y mata a 100 personas con la creencia que se va a ir para el cielo, ¿cierto? Entonces, el plan de compensación tiene muchas creencias y está mucho asociado a la creencia, y eso no se discute, simplemente se da. Puedo decirles con toda certeza, después de tantos años,
que la productividad del equipo de ventas está directamente relacionada con la manera como le pagamos y cómo evaluamos a los vendedores. Cuando yo veo una empresa competitiva, con resultados extraordinarios, Hola, mi el Aleja. plan de compensación tiene que ver mucho con eso. Cuando yo veo las empresas con grandes dificultades de venta, yo le digo, venga, revisemos el plan de compensación. Y le hago 4 o 5 preguntas. Y una de las preguntas que le hago es, ¿usted por qué no vende más? Y yo no sé qué tiene arriba el cielo, porque siempre miran para arriba, dicen una palabra feísima, dicen, ¿yo por qué no vendo más? Y no saben por qué no venden más. ¿Cierto? Entonces, hay que reevaluar muchas cosas. Hoy el mercado es un mercado muy competitivo, muy importante. Se nos están yendo los vendedores. Tenemos que cuidar el equipo de ventas. Si no tenemos vendedores, nos quebramos. Punto. Lo que define realmente y estructuralmente el plan de compensación, y este es mi gran mensaje de hoy, es determinar si los ingresos variables del vendedor dependen del presupuesto de ventas. Que es lo que estamos haciendo en términos generales en la gran mayoría de las empresas. Si yo tengo ligado, si el vendedor gana de acuerdo al presupuesto de ventas, el presupuesto de ventas tiene un rol que generalmente atenta contra la productividad de los ingresos de venta. Y si a eso le damos zonas de castigo, que las vamos a ver enseguida, pues aún tenemos más posibilidades de que los vendedores se nos vayan. ¿Cómo le tenemos que pagar al equipo de ventas? Digamos que hay 2 factores especiales. Lo primero, pagar por resultados de venta. Es decir, las ventas que haga todo el vendedor, desde la venta 0 hasta la venta infinita, debe tener una remuneración o una comisión. Ya sea el 10, el 20, el 30, Lo que sea, 100, pero páguele. Páguele. por el esfuerzo, págale algo. Páguele. Usted vendió el 5% del presupuesto, le pago sobre el 5% del presupuesto. Usted vendió el 50%, le pago por el 50%. No castigan. Exactamente, no castigar. Eso es bueno. Es pagar por el resultado. Pero también es incentivar el cumplimiento del presupuesto de ventas o de metas. Es decir, entra el presupuesto de ventas a jugar un papel y yo incentivo el cumplimiento o no cumplimiento del presupuesto de ventas o de metas, porque yo puedo fijar metas. Hombre, queremos que la rentabilidad de la empresa sea el 20% este año y van a tener un bono de 3 o 4 millones de pesos si lo hacemos. O vamos a hacer de aquí para cerrar un trimestre bueno y voy a hacer un concurso de ventas y voy a hacer un premio especial. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es... Ya que ahí viene casos que si no conocen la rentabilidad, ¿cómo lo vas a medir por una rentabilidad que no está ahí? Sí. Básicamente no se la vas a dar porque también tendría como moverse para dar descuento. Sí, sí, ese es un problema. Yo les voy a decir, un plan de compensación ideal tiene que medirse por la rentabilidad. Pero el problema que tenemos es que no tenemos la información de la rentabilidad. La rentabilidad la debe saber la compañía, pues. Sí, la debe saber. No, este es un tema gerencial. Entonces, eso quiere decir que los productos más rentables deberían generar más comisión. Y los productos menos rentables, menos comisión. Pero como ese es un trabajo que hay que hacer, muchas veces las empresas dicen, ay, no, yo no me voy a poner a separar. Eso es un camino, ¿cierto? Y ahí la ADC es súper importante desde la estrategia, ¿cierto? Cuando yo hablo de la ADC de productos, es que normalmente los que mayor rotan son los que menos rentables son. Exactamente. Claro. Exactamente. Y como el vendedor vende lo que le gusta, lo que quiere, ¿cierto? Y aquí, si hiciéramos esto, tenemos una característica especial. Es que el vendedor se afecta cuando da muchos descuentos. Nosotros tenemos que cuidar mucho el tema de los descuentos. Porque si no quedamos, el único perjudicado, sí, el único perjudicado en los descuentos es la empresa, nunca el vendedor, porque el vendedor siempre gana y siempre cumple el presupuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es un plan de compensación estructural y el plan de incentivos, que es una gran herramienta para compensar. Dime y después tú. También su rentabilidad categorizada por clasificación y aparte de eso incentivar a los vendedores, al director comercial,
para que de acuerdo a cómo creciera el departamento comercial y todo lo digamos, el crecimiento de las ventas, les daban un porcentaje de la rentabilidad. Excelente. Al final, cuando, o sea, era un porcentaje de 0.3 más. Yo allí participé como directora de cadena de valor. Yo como directora de cadena de valor, que estaba en el impacto tanto en la parte logística como de compras, al final también nos daban una compensación al final pues del año, cuando ya sobre la utilidad. Y es lo que realmente hoy en día es una manera de retener, de esforzar, porque vos sabés que mes a mes, vos aparte del plan de compensación, de cumplir un presupuesto, y anualmente vos vas a salir con un dinero adicional, obviamente te vas a esforzar el doble, porque sabes que a medida que la empresa crezca, vos también vas creciendo muy bien. Entonces, esa es una muy buena estrategia para retener sobre todo ese talento que hoy en día está en rotativo y que debemos trabajar desde la parte de gestión humana en el plan de, digamos, como de innovación. Porque no es solamente el departamento de ventas, tener los procesos de la parte de gestión humana, hablándolo frecuentemente. Mirando cómo hacemos para que ese plan, porque hoy en día los jóvenes no buscan tanto el dinero, buscan tener ese salario emocional que vale más que mucho dinero. Si no hay que entre ese salario emocional y el salario que recibimos cada mes, vamos a seguir teniendo la rotación que le cuesta a la compañía de un 30 o 40% anual, que realmente lo vemos al final de los resultados de esta empresa. Excelente, esa es una manera de estimular. Por eso hay dos cosas: el plan de compensación que paga sobre el resultado, sobre la venta como tal, y el plan de incentivos. Y son pocas las empresas que tienen incentivos adicionales. Yo hace un par de meses trabajé con una compañía que tenía un plan de compensación propio, curioso, que era, no tenía básico y todo era por comisiones. Las comisiones eran del 5% de lo que vendiera. Y él estaba feliz por eso. Yo le dije, ¿qué más tiene? ¿Qué otras cosas tiene? Le pagué poquito. Yo le dije, no, pero tiene algún incentivo, no tiene nada. Entonces, al plan de compensación hay que ponerle emoción. Al plan de compensación hay que ponerle estímulo. Yo vengo de compañía, yo trabajé 4 veces en compañías de seguro, yo trabajé 3 veces en la organización Carvajal, y son compañías que en su plan de incentivos son maravillosos, en su reconocimiento, en las convenciones de venta nacionales, en las internacionales, en los premios, en las metas volantes, en la ollita de arroz. Eso funciona tremendamente bien. De todos los juguetes. Todos los juguetes, eso es un estímulo, es competitividad. Entonces vamos a hacer, bueno, ¿cuánto vamos a hacer ahora en mayo? ¿Cuánto vamos a hacer en junio? Ya, entonces saquemos el concurso. Por ejemplo, estoy montando con una compañía, un concurso de los Olímpicos, ¿cierto? Con un televisor así grande, gigantesco, el que haga tal cosa, emoción. Pero si en vez de emoción usted tiene castigo, y todos los días usted le va a decir que no cumple el presupuesto de va, pero el presupuesto lo hizo usted, no, esa no es la vía. ¿Quién le iba a decir? Perdón, Tomás. Tú y después tú, Tomás. Bueno, entonces que llevamos hablando de temas laborales, yo me encuentro que ha habido una evolución en la construcción de vendedores en campos de legal, ¿cierto? Entonces, esa es la gran preocupación. En otras épocas, el porcentaje por facturación muy poquito. El gran ingreso del empleado al principio cuando usted vendía. Hemos notado que a través de los años la empresa dice que vender es muy fácil, que no hay recaudo. Entonces van trasladando el porcentaje a los vendedores para eso es así. Sí, es que hay varias cosas muy interesantes. La primera, la venta termina cuando el cliente paga. ¿Cierto? En teoría. En teoría. Pero eso no se da cuando usted vende un inmueble, una constructora. El tipo se demora 20 años o 25 para pagarlo, ¿cierto? Entonces no lo puede hacer así. O usted vende un proyecto de una caldera industrial y que se demora 2 años, muy grande, y cuando le pagan. Entonces vienen una cantidad de figuras importantes. La creencia general es, si el cliente no paga en un periodo determinado, usted pierde las comisiones. O hay una escala entre hasta 45 días, de 45 días a 60, más de 60, ¿cierto? Eso es una creencia. Yo le digo, si el vendedor recoge, recauda y está haciendo una gestión de recaudo, el cliente pagó a los 100 días, páguele un porcentaje porque él la vendió. Pero páguele, no lo castigue,
Páguenle aunque sea un porcentaje. No, es que si no la cartera se me deteriora. No, porque el vendedor necesita ese dinero. Hizo el esfuerzo y lo vendió. Esos son todos temas de creencia. Entonces, el tema de la cartera, otra cosa, digamos, que con el tema de la cartera, el peor cobrador del mundo es el vendedor. Sí. Y nosotros estamos poniendo a cobrar al vendedor, ¿cierto? De su amigo, cuando ha tenido no sé cuántos meses o años cuidando al cliente, vendiéndole, defendiéndole la competencia, y después él tiene que ser el mensajero de las malas noticias, de decirle que le van a suspender los pedidos. Y entonces él cobra ya, don Pedro, acuérdese, puede que usted tiene que pagar una facturita como decía, ¿cierto? No, la cosa es que, ¿quién es el responsable? El vendedor. ¿Quién cobra? Otra persona. Eduardo, mira, Pero entonces la gente dice, pero entonces yo me voy a aumentar la cantidad de burocracia. No, eso no es burocracia. en las empresas hay unas políticas, en las empresas hay unas políticas de cartera que el vendedor debe, antes de vender, hacer que se cumplan. Pero yo he visto muchos problemas, es que al vendedor el 70% es cobrando, entonces deja de vender. Lo que tiene que hacer es desarrollar su cliente, es crecer en clientes, el visitar la zona, pero si se dedica a cobrar, no vende. Entonces, ¿dónde está? Sobre todo que tiene que cobrar en las horas hábiles. Cobrarle al comprador. Ayudarle con esta factura. Sí, yo tengo una financiera. Ahí llamo para que le hace regañar. El problema de la cartera es un problema. Esos corporativos, Sí, y hoy se viene, porque hay una teoría de algunos, válida, no válida, cada uno le da la validez, de algunas empresas de financiarse con los proveedores. Sí. Porque si va al banco, no le pueden cumplir al banco, le cobran intereses, en cambio se va haciendo y se va financiando. Es que el mercado tiene varios de sus problemas. Sigamos con esto. ¿Alguna inquietud? No, me hiciste acordar que el dealer sí tenemos esa figura y eso. El área comercial, un cuento, y el área de cartera, el otro cuento. Personas especiales, llamando. Cuando la cartera también tiene el chicharrón al vendedor y el vendedor el chicharrón. Es que este man no me contesta, que yo me quede, que vea que no fui no me pagar y ya me... Pero hay una cosa, el responsable del pago es el vendedor, no el que cobra, es distinto. Pero es su cliente el que debe pagar y él debe hacer un acercamiento con el cliente y llamarlo y decirle, hombre, estamos preocupados por esta cartera, tenemos que hacer, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Porque si no, le queda un problema a la empresa y él va a ganar. Ahora, ¿va a ganar por ese recaudo o no va a ganar? Hoy muchas compañías pagan el recaudo y cada vez se generaliza más que se pagan los recaudos. Cartera en ese sentido, porque dice, pues cartera de alguna forma desligada de un tema de dinero o un tema de comisiones, pues al final también le tira la... O sea, obviamente las problemas del vendedor, pero básicamente, entonces, por lo bueno, al que paga fácil, pues cartera se encarga, pero básicamente lo que sí necesita es cuando hay una gestión que necesitan hacer un seguimiento sobre todo el tema de... Generalmente las empresas, la cartera del vendedor lo acompaña el primer mes, el visita, vende, acordate que se va a cumplir los 30 días. Después de cierto tiempo, el equipo de cartera tiene que montar el problema de cobrar, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un combo ahí, pues. Sí, hay un tema de cartera importante, pero también entender que las decisiones de salir de los clientes malos, el cliente más malo que es el que no paga. Ese es el cliente más malo. Ese es el más perverso. Las decisiones de permanencia de los clientes tienen que ser de la gerencia. Nunca los vendedores han sacado a los clientes malos. Los adora porque con ellos cumplen presupuesto. Y sigamos. Hay unas zonas especiales de evaluación. Voy a suponer, siempre existirá el presupuesto porque el presupuesto es una guía, es un foco. Digamos que se va a hacer el cumplimiento del presupuesto. Cuando tengo el cumplimiento del presupuesto por encima del 100%, eso lo llamamos una zona de cumplimiento, de estímulo, de felicitación, de alegría, digamos, que el vendedor tiene que estar sujeto con eso. Cuando está por debajo, nosotros debemos establecer, los porcentajes los establecen ustedes, una zona de alerta y mejoramiento. Por ejemplo, cuando el vendedor cumple el 80% del presupuesto. Esto es en un periodo determinado. Sí, un semáforo. Uno puede hacer, digamos, en 4 meses, 5 meses, 6 meses, una evaluación de esto. Entonces, usted está entre el 80, un poquito más del 80%, y usted dice, aquí una alerta y qué es lo que necesitamos. Venga, nos sentamos, revisamos la estrategia, su conocimiento, la capacitación, el entrenamiento, el acompañamiento y todo.
Pero cuando está por debajo de una cifra, yo digo menos del 80%, hay una zona de evaluación y permanencia y retiro. Los vendedores deben saber, como lo hacen las compañías multinacionales, que si no cumplen un porcentaje determinado del presupuesto, se van de la compañía. Punto. Eso está establecido antes de que pase. Entonces, yo no soy la preocupación. Yo llego a veces a la empresa y la empresa me dice, no, es que yo tengo vendedores que no cumplen el presupuesto. Bueno, ¿cuántos no cumplen el presupuesto? No, cumple el 50%. ¿Y hace cuántos no cumple el presupuesto? No, 6 años. Y el problema es suyo. Lo tiene ahí. Sí, lo tiene ahí. A no ser de que sea su cuñado, que también es parte. Si este es un asociado con un presupuesto de empresa que está alejado de la realidad, por ejemplo, o la situación que está pasando ahorita, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, los niños que están pasando, que todos los clientes están parados, todo el mundo con un pánico generalizado. ¿Cómo evaluó usted eso ahí? Nosotros tenemos que trabajar con la incertidumbre y tenemos que hacer un presupuesto variable, ajustable. Ya los presupuestos de un año, nadie tiene ni idea qué va a pasar en diciembre de este año. Y nadie va a tener, sí, claro, es supuesto que no se ha hecho. Entonces, está cambiando la manera como hacemos presupuesto. El gran problema del presupuesto de ventas es la manera como lo hacemos. ¿Cómo hacemos el presupuesto de ventas? Con Excel. Basado en un histórico y No, en un Excel con todos los históricos y todos los presupuestos se cumplen en Excel, ¿cierto? Porque no va detrás de una estrategia coherente. Con todo este problema que tenemos nosotros en el mundo, que cualquier cosa puede pasar, nosotros tenemos que ajustar los presupuestos y modificar y estar muy pendientes de qué es lo que está pasando en el mercado. Porque qué va a pasar, qué íbamos a pensar lo político, qué vamos a pensar, cómo van a hacer las reformas, qué va a pasar con la economía mundial, qué va a pasar con el dólar, quién iba a pensar que en Bogotá iba a haber racionamiento, nadie, a nadie le ocurrió, y eso afecta, digamos, todos los negocios y toda la economía como tal. Entonces, eso tiene que ver también con el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto y para qué es el presupuesto? Les voy a contar una historia bien simple, bien curiosa. Hay gerentes muy valientes, yo diría, y muy creativos. Esto me lo contó en un seminario un gerente y me dijo, vea, el tema del presupuesto, Eduardo, es un tema que para nosotros era muy complicado. Y los vendedores me tenían, yo no quiero decir la palabra, cansado, llamémoslo, ustedes saben cuál es. Cansados, que el presupuesto, que es muy alto, que no se va a cumplir, que tal la cosa. Y él un día en una noche de inspiración, al otro día reunión del equipo de ventas, le dije, señores, se acabó el presupuesto. No hay presupuesto de ventas. Pero como el jefe enloqueció, usted está bien, cuente, a ver, no hay presupuesto, vendan lo que quieran. Y los vendedores quedaron más desconcertados. A los 6 meses había hecho la evaluación y habían vendido más que el presupuesto de ventas. Porque ya el vendedor dice, si yo no vendo, no gano. Pero si un vendedor vende y lo castigan, entonces empezamos a hacer un juego muy complicado que se los voy a mostrar ahora. Qué pena pues también porque esto es muy bueno pues interactuar. Mira, ¿qué pasa? Muchos gerentes terminan el mes y evalúan. Ay, no cumplí. Ese es el peor error porque ya no hay nada que hacer. Usted semanalmente tiene que estar con el equipo lleno y hacer estrategias para cumplir. Entonces, venga, ajustemos aquí y el presupuesto se construye con ellos mismos. Porque si ven que los 10 vendedores hay un tema social difícil, pues hay que ajustar, es un supuesto, venga, ajustemos. Bueno, puedes esperar a terminar el mes para evaluar, porque hay muy lejos, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y no hablo más. No, magnífico, no, para todos, magnífico la intervención. No, me encanta así conversadito. Entonces, vamos a ver los 14 ingredientes principales o variables que yo creo que deberían tener en cuenta. Esto es pues mucho más detallado. Yo voy a hacer una mención de los elementos, digamos, pero puede haber muchos. Por eso les di la hojita para que ustedes con estos los tengan de referencia y puedan meter otros porque estoy seguro que tendrán mucho más. Esto es una mención, este es el desarrollo que hacemos nosotros en la consultoría. Lo primero que uno tiene que determinar es el tipo de contrato o vinculación que tenemos con el equipo de ventas. Hay muchas figuras. El equipo de ventas no son los vendedores. El equipo de ventas son los vendedores más los intermediarios. Entonces usted puede tener vendedores vinculados, toda una gama de vendedores vinculados, ¿cierto? Desde los puntos de venta, los tomapedido, los Key Account Manager, que son los especiales, los cazadores de licitaciones, pero están vinculados. Usted puede tener los freelance o los agentes comerciales. Usted puede tener un plan de compensación para los referidores, una figura que a mí me encanta.
que tienen un interés económico maravilloso, hoy funciona mejor que nadie. ¿Sí o no? Hoy- Yo los llamo los avisadores de negocios. Magnífico. Usted puede tener un plan de referidos que ayuda mucho para las empresas, el plan de referidos con incentivos económicos. Hoy salen figuras nuevas en el mercado extraordinarios que estaban en el mundo digital, en el mundo virtual y están pasando a los productos físicos, que son dos figuras que antes las denominábamos de otras maneras distintas, que se llaman los vendedores setter. Setter es una raza de perro inglesa que es especializada en la cacería de faisanes y de perdices, que son las personas que buscan el negocio, buscan el negocio, las posibilidades, conversan con el cliente y cuando ven la posibilidad real del negocio, se los entregan a otro que llaman los closer, los que cierran el negocio. Esa figura la tiene el Swan hace 30 años. Cuando usted se va a una reunión y en un centro comercial dice que se va a ganar un Mercedes, que lo tienen ahí, lo ponen en una reunión, hay una persona que solamente le habla de los beneficios y de las características. Y cuando está listo, levanta la mano, hay un coordinador, cambia el rol y llega el cerrador. ¿Cierto? Eso lo tenemos. Pero nosotros, el gran problema que tenemos nosotros es que el vendedor tiene toda la carga. Todo. Nosotros estamos viendo al vendedor que administre clientes, que consiga clientes, que vote clientes, que cobre, que visite, que es demasiada información. Y fuera de eso yo le pregunté, ¿cuántos clientes tiene? Me dijo, tengo 150 clientes. Olvídese, porque también hay una cantidad de clientes para atender. El tipo de contrato. Sí, señor. Lleves a todos ese abanico de personas en venta, a la misma convención de ventas, no les des correo electrónico corporativo Sí, claro. a un referido, a un financista. Claro. Va a haber el problema que pasa ahora. Claro. Pasado mañana me decir que soy empleado de la empresa, Claro. como financista, como Claro. referidor. Claro. Eso sí lo tenemos. Claro. Es absolutamente claro. Un tratamiento distinto. Todo. Sí. Claro. Close. Un financista, etcétera, que tiene el trato como independiente, como no los igualan. Sí. Es un gran error que hay en el Sí, es cierto. Y la administración es distinta y las comisiones son distintas o los ingresos son distintos y la relación, ¿cierto? Por ejemplo, los referidores, es una figura que me gusta mucho, simplemente le dicen al gerente, aquí hay una cosa, yo le abrí puertas, ya está esperando, ya hablé con él, vaya, pero no intervienen en el proceso, porque si no se convierte, digamos, como en un problema. Esos son los tipos de intermediarios. Lo segundo que hay que tener en cuenta es el presupuesto de ventas y la medición comercial. Yo no estoy diciendo que no tengan presupuesto. Claro que tiene que haber un presupuesto. Y claro que tiene que haber un presupuesto más grande. Es preferible que usted tenga un presupuesto bien grande y no lo cumpla, pero sus resultados de crecimiento sean mucho mayores. Con el 80 no cumple. Exactamente, pero es que le apostamos al presupuesto chiquito. Voy a decir un concepto para que no se me olvide. Yo conozco empresas que en agosto o septiembre dicen, oiga, bajemos el presupuesto para cumplir. ¿Para qué? ¿A cumplirle a quién? ¿Cierto? ¿A quién le va a dar gusto? Dime. No, pero es que también hay una desconexión frente a ese presupuesto alto cuando básicamente está asociado a ese cumplimiento, a que muchos de los vendedores asocian a ese cumplimiento o ese gasto tan elevado, que ya lo sientan un robo de la compañera que está tratando de colocar una cosa que es algo imposible frente al vendedor. Es decir, para un elemento que puede ser motivador a un elemento que lo desmotiva totalmente. Ya piense, hermano, la gente está colocando eso para que nosotros ganemos plata y la empresa se llene de plata. Que esa es la sensación. Exacto, pero es una paga gigante de motivación. Esa es la sensación. Entonces usted tiene que definir cuál es el rol de su presupuesto de ventas. ¿Está asociado al pago de los vendedores? ¿Es una gran herramienta? ¿Para qué voy a hacer el presupuesto? ¿Cómo trabajar con presupuestos en la incertidumbre? ¿Vamos a seguir trabajando con presupuestos de un año? ¿O lo podemos reevaluar en 6 meses, en 3 meses? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu condición de empresa también? ¿Cuáles son tus productos? Que es muy importante. Lo tercero son, bueno, ya lo hablé, perdón, lo hablé ahora, los tipos de vendedores e intermediarios. Y definir muy claramente quiénes hacen parte del equipo comercial sujeto a compensación variable.
Porque no todos tienen que caer ahí. Pues le voy a poner el clásico. La secretaria de ventas es una persona que hace parte del equipo comercial, ¿o no? Sí. Pero no tiene medición comercial ni tiene por qué tener variable. Yo puedo tener un call center sin variable o lo puedo tener con variable. Yo puedo tener unas personas administrando los puntos de venta sin variable. Mercaderistas y promotoras. Mercaderistas y promotoras, por ejemplo. Entonces yo tengo que definir cuál es mi equipo de venta y cuál de ellos está sujeto a medición comercial. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a poner yo un presupuesto de ventas a una chica que tiene un almacén en el Tesoro? Si no tiene ni idea qué es lo que pasa, no tiene que... Sí, ella puede hacer pues un esfuerzo especial, pero ahí viene el problema. Si yo voy a ligar el presupuesto de ventas a su compensación, dice, pues que yo no hice el presupuesto, yo no sé cómo viene la gente aquí, ¿cierto? El problema es que no vengan es suyo. Cuando en los proyectos, las vendedoras, las asesoras de los proyectos me dicen, es que lleva 3 días este proyecto sin pisar a una persona, el proyecto. Y no tienen persona, porque no es su responsabilidad traer. Hay un departamento de mercadeo allá que lo pone en la puerta del proyecto. Lo otro son los ingresos fijos, el básico, el mínimo legal, el mínimo de la empresa, los ingresos garantizados. Es muy importante entender si va a tener o no va a tener. ¿Quién dijo que teníamos que pagar fijo? La ley. Ah, bueno, cumpla la ley. Pero usted le puede dar a eso una figura, por ejemplo, de comisiones garantizadas. La primera parte que usted quiera hacer, ese 1.500.000 pesos, 1.300.000, 1.800.000, usted lo puede hacer con una compensación a sus primeras ventas y usted le está pagando el mínimo, si lo quiere poner. Entonces, discutimos mucho en las empresas, es que yo tengo ingenieros, yo tengo especialistas, entonces yo le tengo que pagar 2 millones, 2.800.000, 3 millones, 1,5 millones, que es muy poquito, que es mucho, y nos enredamos con eso. Por eso hay que determinar cómo es la figura que vamos a trabajar. Te pregunto, en la parte del salario fijo, el vendedor, ahí está incluida algunas funciones que tiene que hacer en la empresa que no son del todo ligadas a la venta o todo el... Buenísima la pregunta y se me quedó para hacerlo. Lo que uno tiene que preguntar es, ¿para qué pago el básico? Esa es una pregunta muy importante. Yo no pago el básico para cumplir un cumplimiento legal. No, ¿para qué pago el básico? ¿A cuáles funciones? ¿A cuáles funciones? Entonces yo tengo unas funciones de administrar clientes, entonces yo pago por administrar clientes y hasta dónde. Pero tengo un pago, un básico de 2 millones y soy un cazador de negocios. Y entonces la pregunta es, ¿pago 2 millones y fuera de eso a partir del negocio de 2 millones voy a empezar a pagar comisiones? ¿O pago las comisiones desde el primer momento? Entonces, ¿para qué le pago el básico? ¿Cuáles son las funciones? Porque el vendedor tiene muchas funciones. Lo que hoy tenemos tiene más funciones de la cuenta. Los vendedores deberían tener funciones muy exclusivas a su trabajo de venta, a la administración de los clientes actuales y a la consecución de clientes nuevos. Pero mientras más tareas le ponga, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los informes de venta. Ese es un tema simpático. Yo creo que hasta simpático. Es tan grave que es hasta simpático. Las empresas se gastan un mundo de plata comprando CRMs y los vendedores no quieren hacer. No lo llenan. Nada que sea administrativo. Es una lucha, es una lucha. Entonces el gerente, el vendedor se para en una reunión y dice, el gerente dice, hicimos una inversión gigantesca en este software. Esto nos va a acabar todos los problemas. Pasan unos días y el vendedor le dice, jefe, ¿hago el informe o vendo? Y el jefe le dice, vende y hace el informe. Me tocó con una compañía. Hay estudios que muestran cuánto tiempo le dedica efectivamente a la labor comercial de un vendedor y es muy poquito comparado con todas las tareas administrativas, desplazamientos, esperas en que sea Porque también ponen los LMs tan complejos, que nadie lo revisa. Exactamente, nadie lo revisa. Entonces, me tocó una compañía muy grande de llantas. Estaba en la convención de venta y me invitaron a la convención y en la preparación de la convención me dijo el gerente, hombre Eduardo, yo tengo un problema, dame tu opinión sobre eso. Imagínate que mi vendedora estrella vive en Bucaramanga. Esa era una compañía que vendía alrededor de 150.000 millones de pesos al año
Y esta vendedora vende el 35% de las ventas totales de la compañía. Es una tesa, llevaba pues 18 años en la compañía, una retesa en Bucaramanga. Y cuando estoy con ella en un problema que me tiene muy descompensado, es que se niega a hacer el informe de ventas. ¿Usted qué opinión tiene? Y yo le digo, consígale una secretaria. Consígale una secretaria para que le haga el informe. Usted tiene el 35%. Hágase usted. A 35% la no la sienta nadie. Lo que es que, ¿sabes qué pasa? Que es que ella desde el principio nunca hizo eso, pero hoy en día, hombre, la gente tiene que hacer sus informitos, lo que hay que hacerlo es sencillo, simple. Usted ve el TAT, esa gente hace 70 visitas diarias y llenan su cosita aquí, al final le sale el resultado. Y si usted no lo llena, los tres se le dicen nomás. Estamos de acuerdo. Yo diría que el informe de ventas es la mejor herramienta del vendedor. Lo que pasa es que lo hemos vendido mal al interior de los compañías. Exacto, que es lo que sea. Pero hay que hacerlo sencillo, práctico. Exactamente el primero. Decisión. Pero usted hace un informe, hace un esfuerzo, y entonces hay una reunión de ventas, y el vendedor, el gerente dice, bueno, ¿y qué pasó con este cliente, jefe? Pues yo se lo mandé en el informe. ¿Cuándo? No, pues hace más de una semana. Es que no lo he leído. Un informe de ventas, ¿sí o no? Bueno. También tenemos que tener en cuenta los ingresos variables, la denominación, si es comisiones, si es bonos, qué tipo. En el variable es donde está el reto del plan de compensación. El plan de compensación no tiene retos por el básico, porque eso es muy fácil cambiarlo. Una consulta para la parte de jurídica. Es que yo una vez leí que legalmente, o sea, hay un salario mínimo fijo que hay que cumplir. Una empresa tendrá el salario mínimo. Pero legalmente hay un porcentaje que el variable no puede ser un porcentaje superior al mínimo. Eso no, yo leí por alguna. Buena pregunta. Usted puede pagar el 10 porque, digamos, el salario mínimo es 1.300.000 y puede ser variables 10 millones. No hay un porcentaje que... Exactamente. Ok. Esa buena pregunta, ¿no? Y por eso viene el tema. Y yo se lo voy a decir desde mi perspectiva. Si por mí fuera, después de 40 años en venta, quitaba el básico. No hay nada que distraiga más en el plan de compensación que el básico. Pero es que no hemos sabido vender eso. Fíjense, y verá que lo dicen especializados, abogados laboralistas, que dicen, si usted paga con sus comisiones y paga el mínimo legal, usted no tiene problema. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una manera de decir, puedo hacer mi cambio. Entonces lo puede hacer como comisiones garantizadas, ingresos garantizados. Nosotros lo utilizamos mucho en las consultorías. Yo le doy un ingreso garantizado de 2 millones de pesos o de 1.800.000, pero lo hacen desde todas las ventas. Pero si yo tengo zonas de castigo, será imposible pagar esa figura. Eduardo, hay un comentario de uno de los virtuales, él es John Jairo, está en Montería y tiene un negocio de productos agrícolas y pecuarios. Entonces vamos a leerlo. Sí, señor. En nuestro caso, 40% de los productos que vendemos tienen una reducción de precios del 40 al 50%. Debemos modificar el presupuesto. No es fácil vender más unidades en este momento. O sea, la conclusión es que la reducción los está afectando en las ventas. Lo que tiene que cuidar es la utilidad, porque si usted baja el 40 o el 50%, está pegándole directamente a la utilidad. Uno no se puede distraer con el presupuesto de venta. Uno debería hacer un presupuesto de utilidades. Si uno tuviera, pero ¿cuánto me voy a ganar? Porque recuerden que en la ventanilla del banco no cabe el pedido, cabe el billete que yo me gané. Entonces, cuando hay esa reducción de precios, se tiene que decir qué es lo que está pasando, cuál es el mercado y moverse muy rápidamente, ¿cierto? Otros mercados, otros productos, quizás las renegociaciones con los clientes, salir de los clientes malos. Quisiera que llevaran este mensaje. No les dé miedo salir de los clientes malos. Las empresas no se quiebran por vender menos, sino por ganar poquito. Y aquí es un tema de ganar poquito. Usted no puede trabajar para ganar poquito en un mercado tan grande como el que tenemos. Porque ahí depende de la estrategia como tal. Sigamos, no sé si le queda la respuesta a sus comentarios. Sobrelanzando eso, por ejemplo, con lo que dice ahí, se debería reducir la comisión, por ejemplo, cuando el producto está generando una rentabilidad. Por supuesto, lo que hicieron las empresas en la pandemia. Las empresas en la pandemia, muchas de las empresas que no llegaron a los niveles, que tuvieron un problema de presupuesto, porque ya no sabían cómo pagar, ¿cierto? Se redujo tanto el presupuesto que no saben cómo pagar, entonces hubo que apoyar al equipo de porque si tienes un producto como Witty que tiene una salida normal, que factura el 50% del presupuesto de lo que tenés, y tenés unos productos 4 o 5 que te están generando
un alto inventario, que posiblemente tenga una evaluación en el mercado y tenés un alto, y vas a pagar una comisión inferior a eso, entonces, ¿cómo va a salir ese producto de ahí? Sí, hay que mirar, sí, en detalle. Por eso les dije yo al principio que no es tan fácil pues, hacerlo. Se pueden hacer este tipo de comentarios, pero hay que coger la medición de los productos, de los clientes, de los vendedores, hacer los paretos de venta, el pareto inverso. Hay productos que están en la pelea de precios y hay otros que tienen propuesta de valor. iPhone no te baja un peso de descuento. Sí, No te baja un peso. iPhone, vos hacer fila 10 días para comprar el reloj y no te baja el precio. Porque tiene una propuesta de valor. En cambio, hay unos productos que son commodities, que están en la guerra de piezas. Ahí tenés que preparar bien los vendedores, visitar al cliente, porque eso es la pelea. Pero dicen la gente que cuando está en la guerra de precios, la rentabilidad es fregadita. Nadie ha ganado plata en la guerra de precios. Dime. ¿Tú trabajas en Unitec? Ah. Sí, se pasaron de la prima de Carolina. Ah, ella. ¿Sabes no? Pero del papá de Carolina. No. Ah. El suegro de la prima hecha. Pero no el esposo. Ah, ya. Entonces, compramos para más. Toda la plata de todos. Y lo mandaron, lo hicieron una piedra de la pared, y una brilla y empezaron a montar dentro de las oportunidades de negocios. Eso facilita mucho entender el mercado, no tener que cosa, todo un presupuesto, sin saber quién entregar la rentabilidad. Sí, tienes razón, voy a hacer un comentario sobre eso. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que manejar el tema de los descuentos muy claramente, lo decía Tomás ahora. Nosotros no podemos permitir que los vendedores den el descuento que quieran y que vayan todos los días donde el jefe a decir, jefe, hay que bajar este cliente, mire la competencia, y se vuelven en los promotores de las malas noticias, bajando siempre el precio y cuando venden casi que no le pasa nada, porque se afecta muy poquito. Tiene que haber una decisión muy seria de la compañía de mantener los precios rentables y hacer una raya. Nosotros lo hacíamos en una de las empresas de Carvajal. Hasta aquí somos rentables. Punto. De ahí para allá no por ninguna posibilidad de que nosotros cerremos el negocio si no es rentable. Si el negocio es rentable, si el cliente no es rentable, si el vendedor no es rentable, no a los negocios. Porque o si no, esa baja rentabilidad y esos negocios que no deberían pasar, se nos come la rentabilidad de los buenos. Sí, es. ¿Qué ibas a decir? Decía una asesora que tuvimos acá experta en precios, que no se trataba de vender más, sino de vender mejor. Así es. Muy bien, sigamos. Entonces, los ingresos variables. ¿Tiene? Y eso no lo dejó claro en los contratos. Otros sí. En otros sí, o en el mismo contrato desde el principio, tienen unos libros legales gruesos. Porque el trabajo dice, me van a violar derechos adquiridos a mí. Si la comisión era del 5, ¿por qué me la rebajó en 3? Porque usted le dio la cara a la jefe. Deje eso claro desde el propio contrato de trabajo. El problema es que muchas veces esos contratos fueron firmados hace mucho tiempo y no hay cómo moverlos. Entonces el gerente me dice a mí, yo no tengo cómo moverlos. Ya aquí está el contrato. ¿Qué hago? Me dice el gerente. Yo le digo, yo no soy abogado. Si estoy equivocado, me dice. Yo le digo, haga otra cosa muy importante. Monte un plan de compensación alternativo. Usted, este plan, usted no lo puede mover. Pues, monte un plan alternativo. Tranquilo. E invita a los vendedores a que se pasen en una transición. Y hay una etapa de transición como tal. A mí algunos abogados me han dicho que eso se puede hacer porque es voluntario. Y en los casos en que me lo he hecho, la gran mayoría se pasan, siempre y cuando el plan de compensación sea muy atractivo. Muy atractivo. Y si se pasan, van a firmar el otro. Pero muy interesante eso. Por eso les digo, siempre al abogado laboral, siempre. Sigamos. También tenemos que tener... La tarjeta aquí ahorita. Usted le hace preguntas muy difíciles. No, esas son las preguntas que hacen. Lo otro también son los tipos de clientes y de estrategias. Yo lo llamo el mapa de los abrazos. Nosotros tenemos un mercado gigante en Colombia.
Somos 50 millones de personas sin los 4 que le perdieron al Dani. Sí, ya aparecieron. Y tenemos un mercado gigantesco. Si somos 33 o 32 departamentos, ¿en cuántos departamentos capitales estamos, por ejemplo? Entonces el mapa de los abrazos es como esos árboles gigantescos en Canadá y en Estados Unidos que son las secoyas, que tienen 80 metros de altura y tienen no sé cuánto, 300 años. que la gente hace la foto tratando de hacer. Y resulta que nosotros en ese mercado tan grande que es la secoya, cogemos el mercado con un par de dedos, ¿cierto? Con un par de deditos, no más. El mercado es muy chiquito. Entonces nosotros tenemos que mirar es cómo vamos a atender ese mercado, cuáles son las estrategias, cuáles son los intermediarios. Hay una ley de compensación. Primero la estrategia y después el plan de compensación, no al contrario. Entonces pensemos en la estrategia y después el plan de compensación. Sigamos con otro elemento. Los productos o las líneas de productos. Hay que tener en cuenta. Y ahí caben los productos rentables, los menos rentables. ¿Qué hacen los vendedores por naturaleza y no están cometiendo ninguna irregularidad? Venden lo más fácil. Solo Vito. Claro, y el hueso nos lo dejan a nosotros. Entonces una compañía, yo me siento con una compañía y las compañías tienen unos inventarios muertos con unos costos gigantes. Esos inventarios, ¿quién los pidió? El vendedor, que nunca los vendió. ¿Sí o no? Porque el cliente me dice, pero es que yo necesito ese switchecito, yo no lo tengo y hay un problema. Entonces no puedo comprar uno y no que compro 10. Vendí uno y me quedaron 9. Y eso vale toda la plata del mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Primero, hacer una campaña para salir del inventario muerto. Y eso no lo hacen los vendedores. Tenemos que tener unas personas especiales. Segundo, revisar el portafolio de productos. Tenemos exceso de productos en las compañías, demasiados productos en las compañías. Es mejor vender menos productos, más rentables, más competitivos y salir. No le está dando, salga de ellos como tal. Entonces, ahí es otro de los elementos importantes. Capacitar al vendedor para que ofrezca todo el portafolio. Yo diría que no solamente capacitar lo que es muy importante, sino incentivarlo. Está pegado una línea. Usted le está pagando, para que pongamos cualquier ejemplo, el 5%. Supongamos que es el 5%. Y yo le digo, ¿quieres salir de ese inventario o de ese producto? Dele el 10 o dele el 15. Ya salió de eso. No, ¿cómo le va a pagar tanto? Si ni siquiera lo estoy vendiendo. Por eso usted no lo está vendiendo. Porque primero es difícil, porque no lo conoce, porque no lo quiere hacer. Entonces los vendedores se van sobre el solomito para cumplir el presupuesto. Volvemos a tener el presupuesto. Tengo problemas en un producto importado, entonces hay unos rompimientos de inventario. Y resulta que en esa semana es cuando ellos más iban a vender. Debe porque es el rompimiento de inventario, entonces ¿cómo vamos a hacer? No, muy enredado diría yo. Yo les voy a dar, digamos, la siguiente opinión. Dura a veces para los vendedores. Es mejor que falte producto que sobre. Sí, con toda seguridad. El problema es cuando el vendedor dice, jefe, yo no vendí porque no había producto. Y usted me está castigando con mi presupuesto de venta. Entonces el jefe ya no sabe qué comprar. Ni el que compra sabe cómo es el mercado. Y el vendedor siempre infla de que va a necesitar más y le va a dar gusto al vendedor. No, el vendedor vende lo que haya. Y lo que haya es una comunicación entre el equipo de venta, que son los ojos y los oídos de la compañía, con el gerente para decir, esto es lo que vamos a vender. Usted se llena de inventario y empieza a perder plata. Que es lo que pasa con muchas compañías. También indicarte que se llama demanda insatisfecha, que ellos lo manejan mucho, y eso sí es algo para controlarlo con el tema de logística y de compras. Demanda insatisfecha, es decir, los tiempos de lapso que la gente reporta cuando no tiene un producto, pues básicamente eso va asociado y tiene un indicador. Un indicador, si eso puede llegar a compra, es decir, justificar o no el vendedor de esa demanda que no, de 100 días que este hombre no trajo el marisco para que el vendedor lo vendiera. Hay temas que tenemos que trabajar al interior. Sistemas de información. Ellos venden lo que no hay, me fascina vender lo que no hay. Ellos venden lo que no hay y usted lo tiene y no lo vende. Que la parte operativa o la parte que está compra, logística y cadena de valor
conozca cuáles son las necesidades de la parte comercial con el plan de ventas, porque esa desconexión es lo que hace que haya desabastecimiento, que haya mucha cultura. Lo que pasa es que esto no me pasa cuando se acuerdan del problema de los contenedores. Claro, total. Entonces, Chile, inteligente, yo como en Ecuador, Chile muy inteligente, compraba todos los contenedores, pasaban vacíos para Chile, se llenaban y nosotros estábamos en Guayaquil y los veíamos. Todos los contenedores para allá, ningún barco entraba. Porque yo tenía el producto en Guayaquil, que no se puede implementar, traerlo por tierra, pero era muy complicado en ese momento. Entonces todos los vendedores me decían, no hay producto, yo cumplí mi producto. Exactamente. Exacto. Ese es el problema del presupuesto de ventas, si está asociado al plan de compensación. Y ahí viene toda la discusión. Yo les voy a poner unos ejemplos enseguida. Sigamos. También el escenario del trabajo y las tareas a realizar. Si es en la calle o es No es lo mismo. Eso lo llamamos vendedores de sol o vendedores de sombra. Y el plan de compensación tiene que ser distinto. Si usted se está sentado en su oficina, el vendedor, en un buen, porque además necesitan, ¿no? unas sillas como de gerente, curioso. No, de verdad, ¿no? Sí, sí. Y es que además las tiene que dar. Sentado con aire acondicionado, y usted levanta la mano y le dice, Teresita, poneme cuidado la arepa o tráeme un cafecito, ¿cierto? Y ya. Ese es un escenario de trabajo. Y usted coge el teléfono, ya no le sirve el teléfono y no la diadema, ya no le sirve diadema en el software, y entonces, ese es no. Pero cuando usted me dice a un vendedor que va a vender droga veterinaria y tiene que coger un carro y visitar 10 o 12 municipios en Urabá, se tiene que demorar 12 días. Con todos los hoteles, con todos los derrumbes, con toda la guerrilla, con todo el invierno, con todas las dificultades que hay que hacer. Usted le va a pagar lo mismo. Pues su estrategia es completamente distinta. Tenemos que apoyar a los vendedores cuyas ventas sean más dificultosas y su escenario sea más difícil. Porque nosotros tenemos que premiar el esfuerzo y la competitividad, ¿cierto? Como tal. Porque si no, nadie quiere salir de las oficinas o de su casa como tal, que es un tema que no vamos a tocar, que es bien complicado, el vendedor en la casa. Lo otro es la facilidad de las ventas y el esfuerzo de ventas. Entonces uno tiene que hacer la siguiente pregunta, y se la hago mucho y ustedes la deben responder. ¿Ustedes venden o les compran? Y eso tiene un valor distinto. Y en muchas empresas Hay gente que vende en zona de confort. No, se siente, y eso está bien. Toma pedidos y lo pasó por Yo para no darle duro a la interpretación de los vendedores, yo lo llamo gestor de pedidos, no toma pedidos. Más elegante. Gestor de pedidos. Y son importantes. Son personas sentadas, manejando, expertas en Excel, rápidas. Esto es lo que necesitamos. No se mueva, no respire. Le llevo el tinto, le caliento la arepa, haga todo. Lo otro que hay que tener en cuenta, la rentabilidad, el margen, la utilidad de los productos, las líneas de productos, eso hay que tenerlo en cuenta, de alguna manera. Pero usted dice, no tengo sistema de información, no sé, yo me voy a un fondo, listo. O sea, su paella, hágala como quiera, ¿cierto? Lo otro es el pago por recaudo de cartera, define. ¿Qué porcentaje se paga? ¿Cuándo se paga? Si es al pago, si es al recaudo, si hay zonas de castigo. ¿Y a qué días, cierto? Usted cobra hasta los 60 y ya. ¿A qué días? ¿Quién lo hace? Si es usted, eso es una variable a tener en cuenta. Viene que hace parte del plan de compensación como plan de incentivos, los concursos, los intensivos, los premios, las metas volantes, las convenciones, todos los aceleradores. Yo soy formado en eso. Las compañías de seguros viven de eso. La organización Carvajal vivía de eso. Estímulos, los sistemas multinivel, la venta directa, estímulos. Esa es la que parte, Tomás es experto esa es en la eso. parte que llamas la parte emocional. Claro, pero es el acelerador, hay que ponerle emoción, pasión. Pregúntate en tu plan de compensación, ¿qué emoción tiene esto? Porque es claro, lo mismo que una pareja, sin emociones. Ahí el tema de comunicación también es clave. Clave, Clave como lo comunicar. Está comunicando que hay ese gran problema. permanentemente. Sabes que a mí me ha funcionado, me parece muy chévere, digamos, no cumplió enero, febrero, pero si en marzo le pegó y recuperó enero y febrero, yo le pago las comisiones de enero y febrero
O sea, que cumple el trimestre también se las paga. Usted recupera si hizo un esfuerzo muy grande. Eso es importantísimo, que son los presupuestos trimestrales. Eso se llama los presupuestos movibles, porque muchas veces cumplo en un mes y vendo toneladas y al otro mes no vendo nada de nada, pero hice un gran esfuerzo, ¿cierto? Entonces, un presupuesto movible que generalmente es trimestral es cómo hago para compensar, digamos, dependiendo del tipo de producto o servicio que se tenga. Aquí hay incentivos no monetarios, la compensación no financiera, los reconocimientos, el plan de beneficios. Es muy importante. Por eso las compañías multinacionales son tan hábiles en eso. Cuando usted va a Kentucky y ve que el mejor empleado del mes o a McDonald's, eso lo hacen en todo el mundo. Eso es importantísimo. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que pega eso. Cuando al final del año Sura saca los Tigres una hoja a color en toda la prensa del país, eso es un reconocimiento y que ellos pelean por estar ahí. Eso es reconocimiento y entusiasmo. Muy bien. Y el otro es todo el tema de auxilios y herramientas que tengan buen uso. Me decía un gerente en Bogotá, hombre Eduardo, yo no sé qué hacer con mis vendedores. Les doy auxilio de gasolina y no van donde los clientes. Y cada que los clientes lo llaman, no contestan y les doy auxilio de teléfono. ¿Cierto? Entonces, también es importante saber eso para qué es. A mí personalmente, me gusta más que esos auxilios se conviertan en comisiones. O sea, mientras más los auxilios son gastos fijos, sin resultados, ¿sí? Póngale un buen plan de compensación y que el vendedor se olvide que ese es su celular, que ese es su carro, dependiendo. No es lo mismo una persona que se va por Urabá a visitar 10 o 12 municipios, que es distinto. Ahí sí que tiene que... Ahí es donde las compañías le ponen carro, ¿cierto? Porque ni siquiera utilizan el carro. Ok. Es que mira que en familia es muy claro el 1.3. Usted tiene que dar 70 visitas todos los días y le da su auxilio. Si no las hace en 3 meses, ahí va a tener problemas. Pero él tiene muy claro el principio que tiene que visitar sus 70 clientes diarios. Hay otros premios e incentivos buenísimos. Lo conocí en una compañía multinacional que se llama el auxilio de vehículo. Y es cuando una persona cumple una cifra extraordinaria, ¿cierto? De un presupuesto fijado, no un presupuesto, sino un valor real. La compañía le dice, si usted quiere, váyase para un concesionario y saque un carro último modelo. No le aceptan sino carro de último modelo. Y nosotros le pagamos toda la cuota. Si usted sigue manteniendo esa productividad, todos los meses le pagamos la cuota. El día que no lo cumple, la cuota la paga usted. ¿Cierto? Chévere. Sigamos. ¿Qué debe entonces contener? Si uno mira ese, digamos, checklist, devolvete porfa, y tenemos ahí como 14 puntos que uno tiene que tener en cuenta en ese plan de compensación. Hay uno de esos 14 que es como el chacho de la película. El variable. El variable. Porque el variable tiene que ver con el presupuesto. Entonces lo que defino es el presupuesto de ventas, lo asocio al plan de compensación, pero el variable es clave. O sea, el punto 5. El variable es clave. Para mí el variable es clave. Y me gustó mucho no castigar al vendedor. No. Páguele más poquito, pero páguele. Porque es que tenemos que cuidar a nuestro equipo de ventas. Lo tenemos que querer, lo tenemos que fortalecer. Esto no podemos seguir en este proceso de rotación que es muy costoso para las compañías. Sigamos. Dime. Entonces, el salario fijo de vendedores está... No está nada. Las gerentes no son capaces de quitar el básico porque no comprenden de que hay una figura distinta. Primero dice, pero es que hay que pagar legalmente. Entonces volvemos al tema, ¿cierto? Y cuando se sienta con un especialista dice, no, lo que la compañía es que mínimo debe ganar tanto, no un salario mínimo. Lo segundo es que eso lo tenemos que transformar en comisiones garantizadas a través del básico, del mínimo legal o un poquito más. Lo tercero es que el plan de compensación tiene muchas variables y que el vendedor sienta que para él es un negocio. El vendedor tiene que entender que su trabajo de ventas es una franquicia personal, porque hay una ley de compensación. Mientras más venda, más gana. Los asesores de seguros, que los conozco muy bien hace mucho tiempo, porque yo capacito a las compañías de seguros, tienen unas cifras inimaginables de lo que se ganan los asesores. Aquí están los duros de Sura, por ejemplo.
personas de 150 millones de pesos, de 180 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Porque han hecho una cosa que llama una cartera a través de muchos años. No tienen techos. El día que le pongan techos, se van, porque eso no existe. Entonces me parece que dígale a un vendedor que se gane 80 millones o 70 o 100 millones, háblele de un básico, se le muere la risa, le dice, ¿qué es eso? ¿Cómo así que 1.800.000, 1.500.000? No, que es que te voy a dar auxilio de celular. No, se mueren de la risa. Pero a veces no haber un techo porque también después de X plata ya la empresa no puede ser rentable. Pues no sé, hay veces... Buena pregunta. Hay veces hay que tener un techo, ¿no? Mientras sea rentable para la compañía, debe ser Cuando rentable usted para puede el ganar vendedor. hasta 15 millones, pero 15 millones es muy buen sueldo. Pues para ese tipo de empresas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con los negocios especiales? O sea, tiene que haber una legislación nuestra en el plan de compensación, por ejemplo, en licitaciones. Porque en licitaciones la compañía hace un esfuerzo en rentabilidad, hay muchas personas que participan, muchos departamentos que participan, y eso tiene que tener una comisión distinta. Es más, no debe ir siquiera al presupuesto de ventas. Porque hay un vendedor que en abril hizo un gran negocio y compró el presupuesto del año. No, eso es un negocio único. Fíjense la cantidad de cosas que hay. Entonces, ¿qué debe contener el plan de compensación? Primero, lo estructural y económico, que está básicamente mirado en el variable por las comisiones. Debo pagarle desde el primer peso que el vendedor venda. Debo pagar. Eso hacen las compañías de seguros. Usted vendió una póliza, ganó una póliza. Usted vendió 300 pólizas, gana por 300 pólizas. Por todo, porque hizo un esfuerzo de vender. Por eso el básico tiene una connotación de que tiene que justificar unas ventas determinadas. O sea, la zona de castigo está asociada muchas veces a ese básico que tenemos. Lo segundo, el plan de incentivos, que son los aceleradores y los estímulos. Lo tercero, el plan de beneficios y reconocimientos, muy importante que reconozcamos a los vendedores frente a los clientes, frente a sus compañeros, frente a los jefes, frente a los clientes, frente a reconocerle su labor. Es que la labor de ventas es una labor importante, compleja, difícil. Y la gobernanza, esto que estamos hablando, es cómo resolver posibles conflictos que no aparezcan en el plan original. Por ejemplo, salió una licitación pública, no teníamos en cuenta eso, y el vendedor dice, ¿cómo me va a pagar? Y el vendedor, el gerente le dice, no, yo no le puedo pagar a usted. Por eso hay que tener en cuenta los negocios grandes como tal. ¿Y qué pasa en su momento si hay una situación que no estaba considerada y la podemos trabajar como tal? Entonces, el plan de compensación se complica cuando aparece el presupuesto. ¿Por qué se complica cuando aparece el presupuesto y está asociada al presupuesto de ventas? Por la siguiente razón. Fijar una comisión es muy fácil. Muy fácil. Usted pone el 3, el 4, el 5, una escala. Hacer un presupuesto de ventas es muy fácil. En Excel, automático. Coge lo anterior, mira la economía, la estacionalidad, la cosa. Pero cumplir el presupuesto de ventas es muy incierto. Muy incierto. Nadie cumple el presupuesto de ventas. Unos por debajo, otros por encima. Pero exactamente, ¿qué vamos a ver qué va a pasar? Y aquí diciendo, ¿qué vamos a saber? Y el año entrante. Entonces usted se sienta 3 días a hacer el presupuesto de venta en noviembre o en diciembre sin saber qué va a pasar en este mundo loco que tenemos tantas cosas por hacer. Entonces, el problema se presenta cuando se mezcla básicamente. Primero, la fijación del presupuesto. Es cierto que hay un presupuesto. Lo segundo, el cumplimiento del presupuesto. Es incierto. Y tercero, la generación de ingresos se vuelve tremendamente incierta para el vendedor. Y a los vendedores no les gusta la incertidumbre de los ingresos. Y ahí hay un tema que les quiero reiterar. El problema de la vinculación de los ingenieros en la venta técnica y especializada. Es que no encontramos ingenieros que sean buenos. Y la pregunta es que a los ingenieros no les gusta la incertidumbre. Un ingeniero que se ha preparado toda su vida y en su carrera y en su trabajo, por ejemplo, un ingeniero civil, él no construye algo para que se le caiga. Y cuando llega al mundo de las ventas, el mundo de las ventas es tremendamente incierto. Y unas veces gana y otras veces no gana. Y él no le gusta, por eso a los ingenieros no les gusta el trabajo de ventas. ¿Cuál es mi recomendación? Generar un plan de compensación con ingresos garantizados.
por decir alguna cosa. Denme una cifra de cuánto le va a pagar a un ingeniero en ventas. Dígame una cifra. 8. ¿Cuánto están en 9 millones? 8 millones. Yo le pago 8 millones de pesos, mínimo. Pero todo ese proceso de ventas, ¿cierto? Lo va a compensar, esos 8 millones de pesos lo va a compensar con un trabajo de ventas importante, estratégico, con acompañamiento, con valor, para que él sienta que al final del mes no va a decir, yo me gané 3. Es que cuando un vendedor tiene presupuestado ganarse 8 y se gana 3 es una tragedia. Y ahí los vendedores salen y se van. Es que es muy importante cuando un vendedor salga de su casa que él esté tranquilo porque tiene que pagar servicios, colegio. Por lo menos que él salga con la mentalidad que va a estar tranquilo en su ¿Tranquilidad o no? En un trabajo técnico especializado. Dependiendo porque si el variable puede ser más emocionante, por ejemplo, el plan Yo te voy a decir, te voy a contar esa historia. Yo tengo una hermana mía que es la autora de la serie La culpa es de la vaca, junto con su esposo. Ya han sacado 11 libros que han vendido 1 millón de libros. Y Jaime Lopera, que es el esposo de Marta, mi hermana, tiene un libro que se llama Saque el tiburón de su pecera. Una historia japonesa. Esa es una historia japonesa que ellos cogieron y una historia muy interesante que lo voy a plantear con eso, y es: los japoneses son muy exigentes en la pesca del atún y el atún tiene unas condiciones súper especiales. Entonces, cuando ellos cogían hacían las pescas gigantescas y cogían el atún no se empezaba a mover y eso tenía un problema con el sabor, la carne y todo eso. Y a alguien se le ocurrió en esas redes gigantescas meter un tiburón. Entonces el tiburón los mantiene en actividad. Y entonces hay una teoría, es meta un tiburón a su pecera o a su red como tal. Y la pregunta es, saque el tiburón de su pecera. O sea, si hay una amenaza un poco sobre la incertidumbre y sobre los miedos, es que pensemos que el vendedor es un ser humano que tiene una familia, que cuando tú no alcanzas los resultados es una tragedia. Y tenemos que cuidarlo, por eso tenemos que definir qué tipo de personas necesitamos. Entonces, ahí hay una serie de variables, por ejemplo, las comisiones garantizadas son muy importantes. Aquellos vendedores que hacen un trabajo gigantesco, pero el ciclo de la venta es muy grande, se demora 6 u 8 meses como tal. Nosotros tenemos que garantizar eso. Nosotros tenemos que traer incluso una figura que llaman las comisiones anticipadas. Porque si no, vamos a tener un problema de rotación. Y hay unas evaluaciones de desempeño, entonces usted lo va a evaluar a los 3 meses, pues a los 4 meses. Y si él no cumple, pues toca cambiar. Exactamente. O hay vendedores que no tienen variable. Por ejemplo, en el caso de PM. Los ejecutivos de venta de PM están clasificados son muy buenos sueldos. Muy buenos sueldos. Junior, senior, tal. Y no tienen variable. No tienen variable. Exactamente. Entonces, ¿quién dijo que había que pagarle variable a los vendedores? ¿O que había que pagarle fijo? Esa es una creencia y una interpretación. Yo voy a hacer una moción de orden y es que yo no me he dado cuenta y ya son las 9. Esto está palabra que estamos tan encarretados que yo ni el tiempo me he dado cuenta. Pero ya son las 9, entonces es bueno que vamos cerrando. Ahora podemos ir cerrando los que se quieren quedar después de que cerremos y nos quedamos conversando, no hay ningún problema. Para que agilicemos y vamos como concluyendo las recomendaciones. Uno nunca termina. Y este tema está súper apasionante, pues la verdad. Bueno, vamos a ver. No lo voy a hacer rápido porque prefiero hacer, pero sí lo voy a hacer. Entonces hablemos un poquito del presupuesto de venta. Cuando nosotros ligamos el ingreso al presupuesto de venta, muchos vendedores pueden argumentar la dificultad en el cumplimiento del presupuesto y esta es una lucha interna. Cuando venden y no hay producto, por ejemplo, que hay faltantes. Cuando hay problemas de producción, cuando hay faltantes de materias primas, cuando hay problemas en despacho, daños en los equipos, problemas de pago a los proveedores, cuando no se puede facturar en el periodo por cualquier razón, cuando no se aprueba en el negocio, en fin. Entonces el vendedor dice, yo vendí, el problema es suyo que no tenía y usted me está castigando. Ojo con eso, que es importante, es digamos como mi gran mensaje. Lo segundo, esto ya lo vimos, ¿qué produce el plan de compensación al interior de las compañías? Tensiones, conflicto interno, desacuerdos, envidia, desmotivaciones, rotación. Por eso el plan de compensación, siempre por bueno que sea, va a tener algo de eso. Porque hay una diferencia. Por ejemplo, hay una tendencia, hasta luego, de que los únicos que... Es un poco cínico, ¿no?
que los únicos que estrenan carro en las compañías son los vendedores. Y es cierto. Ah, yo ya acabé. Ah, Bueno, no sé si quieran que tengamos una serie de preguntas. Voy a despedir a los virtuales y ya nos quedamos los que quedamos quedando. A todos muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que entonces después les enviamos esta sesión que quedó grabada y dentro de 8 días vamos a tener entonces a Francisco Torreblanca hablando sobre competencias creativas individuales. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Hasta luego. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiera una intervención, quiera preguntar algo, aportar algo de la charla. Yo cuando